milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes, somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida y para mí es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes compartiendo de la palabra de Dios. El tema que nuestro Padre ha concedido para este día lleva por título La unidad. Pero antes de iniciar con la predicación, pues yo le pido que ahí donde usted está tenga un tiempo breve en oración y pídale al Padre que hable a su vida. Bendito Padre, bendito Dios, Padre nuestro, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú hables a tu pueblo, habla a tus hijos, Señor. Manifiéstate en cada hogar, entrónate, Señor, en cada corazón, en cada hogar. Padre amado, habla, Señor. Habla a tus hijos, que ellos escuchen, que ellos reciban, que ellos guarden, pongan por obra tu palabra. Tú glorifícate, Señor, como siempre, mi Dios. Toma el control absoluto, Señor, cada mente, corazón, de todo lo que está a nuestro alrededor. Yo te lo pido, dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, el tema, la unidad. La unidad se puede originar con dos objetivos, para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Sin embargo, la Biblia nos deja muy en claro que todos los creyentes debemos de conocer, debemos de aplicar y debemos de permanecer en unidad. La pregunta sería, ¿por qué Dios considerará necesario e importante la unidad en todos los cristianos? Dios hable a nuestras vidas y dé las respuestas necesarias. Déjeme contarle que Dios me da esta predicación porque en medio de esta pandemia que estamos viviendo, me llega una información y decía algo muy brevemente, se lo resumo, de que en un futuro personal de la salud va a poder ingresar a todas las casas, van a poder ingresar a las casas y van a revisar, y si encuentran a alguien infectado con el virus, el COVID-19, en ese momento ellos tendrán toda la autoridad para poder retirar a los niños de esa casa. Se los van a poder llevar con toda la autoridad. Aunque los padres no den el permiso, los niños los van a poder sacar. A mí me impresionó y la palabra que yo recibí fue unidad. Y tenemos que prepararnos, amados hermanos, para lo que pudiera pasar en el futuro. El futuro lo sabe Dios, pero también nosotros, es nuestra responsabilidad prepararnos conforme a la palabra de Dios. Pues la unidad, amados hermanos, se puede conformar entre dos o más personas, sin anular la singularidad de cada individuo. Estos se unen para ponerse de acuerdo en condiciones de armonía y entendimiento general, en torno a objetivos y creencias comunes para llevarlos a cabo. Yo considero que para nosotros los cristianos la unidad más importante
y que de ahí depende nuestro crecimiento y desarrollo como cristianos, es la unidad que nos enseña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad divina es una unidad completa. En esta unidad hay tres personas distintas. Cada una de ellas es la divinidad. El Padre es la parte central de la Trinidad, es el Creador. El Hijo es el Verbo, el unigénito del Padre, el Redentor. El Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad, el que inspiró las Escrituras, el que derrama de su poder sobre el pueblo de Dios. Y es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que santifica. En toda la Biblia podemos ver que las operaciones e intervenciones de cada uno de ellos las podemos ver de manera separada. Pero en el Nuevo Testamento, ahí podemos leer y ver claramente a las tres personas de la Trinidad haciéndose presentes y actuantes. Vamos a Mateo 3, capítulo 16, y vamos a leer hasta el 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como podemos ver en este pasaje, las tres personas de la Trinidad están presentes y activas. Dios Padre hablando, Dios Hijo cumpliendo la justicia, Dios Espíritu Santo descendiendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos creemos pues que Dios es uno, pero que a la vez es tres personas. Eso es lo que creemos. Los tres cooperan con una mente y un propósito porque son uno. La unidad de las tres personas de la deidad son eternas. Han existido desde siempre. Y el mismo Señor Jesucristo habló así de la Trinidad. Primero, cuando prometió al Consolador, al Espíritu Santo, y Él dijo esto que podemos leer en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo habla de la Trinidad, unidad divina y perfecta. También lo mencionó cuando prometió que el Espíritu Santo sería nuestro ayudador. En Juan 14, 26 usted puede leer lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y finalmente, cuando nos dejó la gran comisión, dijo lo siguiente nuestro Señor Jesucristo. En Mateo lo vamos a leer, Mateo 28, versículo del 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos también de una manera muy clara cómo nuestro Señor Jesucristo nos muestra que ellos son tres, plenamente Dios y con manifestaciones plenamente divinas.
Y el apóstol Pablo, él también hace referencia sobre la Trinidad. En las cartas que él escribió a las diferentes iglesias, él habla sobre la Trinidad. Por ejemplo, él en su segunda carta a los Corintios escribe lo siguiente, segunda de Corintios 3:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pablo tenía perfectamente bien claro esta divinidad, esta unidad divina, con sus operaciones e intervenciones cada uno de ellos, y por lo tanto él podía enseñar al respecto. Quienes no saben o no tienen en claro esta unidad piensan que nosotros los cristianos tenemos 3 dioses, o que somos monoteístas, es decir, que tenemos un solo Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores a Dios Padre. Pero nosotros sabemos que esto no es así. En Deuteronomio dice esto, dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero en Génesis 1:26 podemos ver claramente que Dios habla en plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, podemos leer y ver en esas palabras esa unidad. Dios es la Trinidad y la Trinidad es la unidad, sin confundir a las 3 personas ni separar las sustancias. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay 3 eternos, sino solo uno. Ahora bien, de la manera que Dios es trino, el hombre también está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. De esta manera forma una unidad. Cuando nosotros comprendemos la importancia de la unidad divina y que nosotros también somos trinos en la forma que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu, nos será mucho más fácil comprender la necesidad y la importancia de la unidad en un hogar y de la iglesia. Porque por un momento imaginemos la divinidad sin Cristo, o con Cristo y sin el Espíritu Santo. ¿Verdad que no? O imaginemos al hombre sin cuerpo o sin alma. Esto es imposible de concebir. De la misma manera debemos no concebir, no entender, no aceptar hogares cristianos no unidos. Hogares cristianos que los esposos piensen en divorcio. Mi esposo y yo no tendríamos como cristianos estar divididos, es decir, tener 2 visiones. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Dios y porque tenemos el mismo manual, la Biblia. De ninguna manera podemos pensar que la división es buena. Nuestro Señor Jesucristo habló de ella y nos menciona las consecuencias de la división.
En Lucas 11:17 podemos leer lo siguiente: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. En otras palabras, nos dice que si entre reinos y entre familias hay pleitos, es porque existen de dos o más visiones, y las consecuencias de tener más de dos visiones es la destrucción. Esto a mí me hace pensar, y yo se los comparto. Si yo no sé vivir en unidad en mi casa, si yo no quiero o no puedo vivir en unidad en mi familia, yo no podré formar parte de una unidad en mi trabajo, en algún ministerio o en alguna congregación. Y la solución no es cambiarme ni de trabajo, ni de congregación, ni de ministerio. La solución es dejarme ayudar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Mire, como familias cristianas debemos evitar las burlas. Debemos evitar lastimarnos, herirnos. No podemos deshonrar a los padres, y muchas veces se les alza la voz, se les grita, se les exige, se les critica, se les abandona, se les humilla. Y para todo esto, hermano, no hay justificación, no se puede hacer. Y en cuanto a los hijos, amados hermanos, no podemos, no debemos compararlos, no debemos herirlos, pero tampoco debemos dejar que hagan todo lo que ellos quieran. Es incomprensible que entre los miembros de una familia se puedan maldecir, puedan tomar revancha o puedan vengarse. Cuando vemos esto, o más todavía, es que Cristo no está en ese hogar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o una familia que viva en esas situaciones, lo primero que tiene que hacer es invitar al Señor Jesús a que pase, se quede ahí en su casa. Miren lo que dice Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, el que iba era nuestro Señor Jesucristo. Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Cuando Jesús entra en un hogar, el hogar se llena de amor y de su palabra. Miren lo que dice en primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando amamos al Señor Jesús, no le dejamos fuera de nuestra casa. Él vive con nosotros y en nosotros. Él vive en nuestro hogar. Y los miembros de cada familia forman parte unida con Él. Forman esa unidad. Dicho de otra manera, si Jesús está en su corazón y está en su hogar, el amor habita en usted y en su casa. Luego entonces el fruto del Espíritu Santo se manifiesta. ¿Cómo? Se manifiesta con tolerancia, con bondad, con benignidad, con misericordia y con amor. Recordemos lo que dice la palabra en primera de Pedro 4:8. Y ante todo, fíjese, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor tiene gran poder. El amor tiene la capacidad
de unir. Sabemos que el Señor Jesucristo se ha entronado en un hogar cuando su palabra es una necesidad y un deleite para todos. Todos quieren y tienen su Biblia, la leen y quieren conocer, aprender más de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y con el correr del tiempo, amados hermanos, esto continúa. Miren lo que dice en el Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La palabra de Dios para un cristiano debería ser un gran tesoro. La apreciaría, la valoraría, la honraría, la amaría, la obedecería. Ahora mismo nos podríamos contestar nosotros mismos, para nosotros mismos, si Cristo es el centro de nuestro hogar. Su palabra la consideramos como un tesoro muy valioso. Porque ¿sabe qué, hermano? Siempre es bueno que examinemos, que nos autoexaminemos y evaluemos nuestras vidas y nuestros hogares. Porque recordemos que las divisiones, ya sea de hogares y de la iglesia, debilitan y destruyen. Dice su palabra, una casa dividida entre sí misma cae. El apóstol Pablo deja bien claro que la inmadurez y la carnalidad no es buena ni para el cristiano ni para la iglesia, pues esto induce a la división y con ello pone en gran riesgo la obra del Señor Jesús. Él, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:1 nos deja más claro lo que estoy mencionando. Dice así su palabra: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos enseña primeramente que hay dos maneras de hablarle a los cristianos: de acuerdo a la madurez espiritual o conforme a la carnalidad del cristiano. Pero continuamos, él dice así: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y en Gálatas 5 el apóstol Pablo es más explícito y él lo escribe de esta manera. Dice: y manifiestas, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los cristianos inmaduros son carnales, controlados por sus propios deseos. Los creyentes maduros están al tono con los deseos de Dios, lo que no estaba pasando con los hermanos de Corintios, de la iglesia de Corintios. Seguimos leyendo en el versículo 4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues
es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El favoritismo y las facciones fueron el resultado directo de la carnalidad. Y esto todavía nos los deja aún más claro en 1 Corintios 1:10. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la unidad de la iglesia. Dice en 1 Corintios 1:10, os ruego. Fíjese qué magnitud, cómo se veía, cómo estaba la situación de la iglesia, que el apóstol Pablo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. No pierda estas dos palabras, perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Como podemos ver, amados hermanos, existía división en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque algunos seguían a Pablo, que había fundado la iglesia. Otros seguían a Cefas, a Pedro, que lo habían escuchado hablar en Jerusalén. Pero otros seguían a Apolo, un predicador que dice que predicaba de manera elocuente y popular. Estos predicadores estaban unidos en un mensaje, pero su personalidad atrajo a personas diferentes. Pero la iglesia, por ese motivo, estaba a punto, estaba en peligro de perderse. Pablo, en el contexto de este pasaje, menciona al Señor Jesús 10 veces en los primeros 10 versículos. Pablo aclara lo que todo predicador debemos enfatizar. El mensaje es lo más importante. El mensaje es más importante que el mensajero. El argumento de los corintios había dividido a Cristo, es decir, había dividido el cuerpo de Cristo, la iglesia. Con muchas oportunidades, amados hermanos, para adorar hoy a nuestro Señor Jesús, podemos evitar caer en el mismo error que los corintios, de que mi predicador es mejor que el tuyo, porque esto solo dividiría una vez más al Señor Jesús, a Cristo. Usted y yo tenemos que asegurarnos que nuestro aprecio por algún pastor, por algún predicador, por algún maestro, nos guíe a una humildad espiritual, porque nuestra lealtad debe ser primeramente con Cristo y a la unidad que Él desea. Y así son sus sabias palabras. Lo leemos en Juan 17 a partir del 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo
en ti. Aquí está hablando que ellos están unidos. El Padre y el Hijo están unidos. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y él vuelve otra vez a repetir en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Resumiendo las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, Él dijo que si como iglesia estamos unidos, el mundo creerá y conocerá que el Padre envió al Hijo. El gran deseo de nuestro Señor Jesucristo es que sus discípulos lleguemos a ser uno. Él quiere que usted y yo y todos los creyentes nos unamos para dar un poderoso testimonio. ¿Cuál? La realidad del amor de Dios. Porque Dios es bueno, Dios es amor. Dios ama a la humanidad por encima de la maldad. Es necesario que nos unamos y permanezcamos unidos como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ni usted ni yo podemos quedarnos fuera. Haciendo cosas muy sencillas, podemos contribuir a la unidad. Por ejemplo, evitemos discusiones que provocan división. Edifiquemos a otros. Trabajemos y sirvamos juntos en unidad. Oremos por los demás. Ofrendemos. Recuerde, Jesús nos dio su gloria y su poder con el propósito de que nos mantengamos y permanezcamos unidos a Él, así como Él está con el Padre. Fíjese bien, si yo permanezco en unidad con Cristo, yo puedo unirme a usted, puedo unirme a un ministerio. Luego entonces la relación de la unidad primero se debe dar de manera vertical y posteriormente de manera horizontal. De esta manera la unidad entre nosotros será perfecta, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Le recuerdo que esta unidad perfecta, de acuerdo a esta unidad perfecta, habrá dos resultados. Primero, el mundo entenderá que Dios Padre envió al Hijo. Y el Padre nos amará como ama al Señor Jesús. Así que, hermanos, yo con esto termino. Como dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Yo le invito a que oremos para concluir este mensaje. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Bendito Dios y Padre nuestro, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos reveles tu unidad.
Revélanos, Señor, esa unidad perfecta. Revélanos, Señor, somos tu iglesia, somos parte de tu pueblo. Necesitamos esa revelación de esa unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre del cielo, si en un momento causamos división, Señor, te pedimos perdón. Pida perdón. Señor, perdónanos si en algún momento fuimos motivo, causa para dividir la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Te damos gracias por tu perdón. Te pedimos también, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que si por motivos de heridas en el alma, por falta de perdón, es que nos cuesta trabajo estar unidos como familias o en tu iglesia, Señor, te pedimos, Padre del cielo, que nos ayudes. Sana a tus hijos, Padre, de toda herida. Sana, Señor, de todo lo que hay en su corazón, en su alma, Padre del cielo. Tú sabes lo que ellos han pasado, mi Señor y mi Dios. Es necesario que todos seamos uno, como dices en tu palabra, y que no haya nada, Señor, que nos impida poder ser parte de tu gloriosa iglesia, Señor. Sana a tu pueblo, Señor. Sana, Padre del cielo, para que el perdón en este momento pueda ser soltado, Señor. Perdone a todo aquel que tenga que perdonar. Usted sabe a quién. Perdone, suelte el perdón, sea libre y puede integrarse a esa unidad perfecta que es la iglesia de Cristo. Suelte el perdón. Suelta el perdón en este momento y trae paz, Señor, a tus hijos, consuelo en esta tarde, Señor. Haznos, Señor, en este momento sentir, Padre del cielo, y más que sentir, convéncenos, Padre de la gloria, que somos parte de tu gloriosa iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre de la gloria, por este gran privilegio. Te damos gracias, Señor, porque somos unos en Cristo, como Cristo lo es en ti. Te bendecimos, amado Padre, por este honor y por esta gracia, Señor, que sobreabunda en la iglesia de Cristo. Gracias, Padre del cielo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, para concluir yo te pido que bendigas a todo tu pueblo. Bendice a todos tus hijos. Yo te lo pido dándote gracias en el nombre de nuestro Rey y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues, amados hermanos, estamos más que bendecidos, somos más que privilegiados, somos unos en Cristo, como Cristo lo es con el Padre. Dios les bendiga, tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Mis ojos
sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo, y tanta gloria me asombra. Oh, oh, me asombra. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar de santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Y tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy, y tanta gloria me asombra. Oh, oh, me asombra. Oh, oh, me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado